tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Abraham. Hola a todos los que nos están viendo. Agradecemos mucho nuevamente sus visitas, sus likes, sus suscripciones. Les recordamos que parte de los objetivos de este podcast es como generar una comunidad virtual donde se puedan incorporar las ideas de todos ustedes, así que los invitamos a comentar, a darnos sus opiniones. Pueden hacerlo directamente en el sitio de YouTube o a hacérnoslo llegar a la página de Facebook o de la manera que ustedes encuentren más fácil. Pero sus comentarios son muy importantes. Queremos también agradecer a las personas que nos han hecho llegar comentarios. Y bueno, quisiéramos entonces recordar brevemente la idea por la cual surge este podcast, ¿no? Y como decíamos hoy en el primer episodio, muchas de las pláticas que teníamos acerca de lo que veíamos que estaba pasando, pues justamente lo que quisimos hacer es compartirlas con todos ustedes, ¿no? Compartirlas con más personas que lleguen a lo más posible de personas que se pueda, porque para nosotros era muy importante también tener esta retroalimentación, ¿no? Poder tener un tipo de como de regreso, ¿no? De ideas, ya sea que sean ideas afines a las que estamos proponiendo o incluso ideas contrarias, pues todas nos enriquecen, ¿no? Sí, además que en este momento creemos que es siempre súper importante compartir, escuchar y aprender, que es como el objetivo siempre del debate. Muchas veces olvidamos que debatir no implica tener la razón, sino encontrar concordancias entre puntos Claro. desiguales. Y justamente este espacio es lo que busca, que nosotros vamos a proponer unas ideas que son afines a nuestra creencia, a nuestra manera de ver esta realidad en la que todos estamos conviviendo, y nos gustaría escuchar muchas otras opiniones, muchas otras experiencias que son súper importantes para enriquecer todo esto que podamos ir hablando. Claro, y dicho esto, pues nos gustaría nada más recordar brevemente algunas de las cosas de las que hablamos en nuestro primer episodio, que titulamos de esta manera muy general, sin tener que aludir específicamente a una idea, a esta idea de conceptos, en el sentido de que justamente lo que muchas de las cosas que queremos aquí exponer son puntos de vista que no necesariamente encontramos en los medios oficiales, ¿no? En la información oficial. No quiere decir que necesariamente todo lo que vayamos a hablar en este podcast sea un ir en contra de las tendencias oficiales o de las tendencias dominantes, pero sí siempre nos estuvo llamando en estas conversaciones previas a este proyecto, siempre nos llamó la atención que parecería que por parte de los discursos oficiales o por parte de los discursos más dominantes y que más influencia tienen, parecería que no existieran otro tipo de posibilidades. Y por eso es que nosotros estamos tratando de compartir con todos ustedes cosas que no necesariamente están en estos discursos, ¿no? No es que necesariamente tengamos que ir a contracorriente, pero sí, pues realmente no hemos encontrado muchas, como justamente el tema del episodio anterior, donde hablábamos de las aflicciones mentales y donde estábamos de alguna manera señalando algunas de las cuestiones problemáticas de este discurso oficial de la psiquiatría. Sí, sí, bueno, y teniendo esta idea que también nos gustaría como esclarecer, que no es nuestro objetivo aplicar de manera dogmática nuestra percepción de los conceptos en el primer episodio, y en el segundo, por supuesto, de las aflicciones mentales. El objetivo es simplemente clarificar que existen otros puntos de vista y que hay muchos satanizados, de esa sería la realidad, satanizados desde el punto de vista dogmático que se han implementado en todos estos medios oficiales, llamados oficiales por así decirlo, y por así decirlo me refiero a que han sido nombrados de esta manera por medios que se consideran pues
de alguna manera que tienen fondos, recursos y además que sirven a un contacto comunitario entre miles de personas, ¿no? No significa que este tipo de información, que ellos o nosotros tengamos la verdad, sino más bien que cada persona debería, a través de conocer diferentes puntos de vista, llegar a este equilibrio del conocimiento de la realidad. Y nosotros justamente buscamos esclarecer estas ideas. Y tomando en cuenta este podcast justamente es la continuación del episodio anterior, Del anterior, Aflicciones, que justamente tiene tantas maneras de ser debatido, de ser refutado, de ser un tema muy controversial por todo lo que las aflicciones mentales representan, y llegar justamente, alejarnos a este punto es llegar como tocar un poquito más desde ese aspecto, desde la psiquiatría, y después entender y mostrar otras posturas desde cómo ver y cómo percibir las aflicciones desde diferentes posturas, ya sea como lo persigue el psicoanálisis u otras corrientes que vamos a platicar. Así es. Sí, pues la vez pasada, por ejemplo, mencionábamos como a manera de recapitulación un poco que parte desde nuestro punto de vista y un punto de vista que sustentábamos también en algunos autores, en algunas investigaciones que se habían hecho sobre la manera en cómo se administran los psicofármacos y todo, era precisamente que la postura oficial de la psiquiatría, que asumía que muchos de los problemas de las aflicciones mentales, de cualquier tipo de aflicción, y utilizábamos este tipo de palabras aflicciones para poder abrir el espectro y no necesariamente utilizar términos técnicos como trastorno, como enfermedad mental, sino en aflicciones porque es decir, todas estas cosas generan un estado de malestar, por decirlo así, ¿no? Desde luego hay una gran variabilidad, es decir, puede haber desde simplemente esta sensación de pues algo no marcha bien, hasta este tipo de problemas que realmente son muy muy complicados y que hacen realmente la vida muy complicada para una persona que los padece, pero bueno, utilizábamos este término como un término que pudiera englobar varios, y muchas veces veíamos que la psiquiatría utilizaba tratamientos como si el problema fuera fisiológico y como si la naturaleza del problema fuera fisiológica. Además, habíamos hablado de que como resultante de esta concepción de un problema fisiológico, muchas veces se recurría a medicar, ¿no? Es decir, a dar algún tipo de fármaco. Y hablábamos también que podía existir algún tipo dado que la industria farmacéutica es una industria que necesita generar ganancias económicas, que cabe la posibilidad de que esta industria farmacéutica esté también de alguna manera presionando para que se utilicen los fármacos y generando investigaciones que de alguna manera podrían inclinarse hacia esa balanza, ¿no? O presentar datos que inclinaran hacia esa balanza, ¿no? Sí, además que esta industria farmacéutica justamente nos cega, nos deja inmersos en una realidad que nos olvidamos, que la ciencia justamente se construye de juzgarse a sí misma, y que sin las perspectivas de encontrar que la ciencia tiene que crecer a partir de cuestionar todo, incluso replantear la manera en la que percibimos la realidad, la ciencia no sería lo que es ahora y no llegaría jamás a los avances que se especulan para futuro, ¿no? Claro. Tan es así, por ejemplo, en el ejercicio de la psiquiatría, cuando la psiquiatría ya había sido consolidada después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos principalmente y en algunos países de primer mundo, hay un investigador, David Rosenham, que hizo un experimento muy curioso que Abraham conoce muy bien, pero me gustaría platicárselos, que es el experimento de Rosenham. Rosenham en principio cuestiona toda esta percepción de qué es locura, ¿no? Hay un texto que hace justamente en
en su publicación de este mismo experimento, iniciando con el discurso de cómo podemos saber qué es la locura si está medida en parámetros que justamente son benéficos para quien los aplica, ¿no? ¿Cómo son esos parámetros? Entonces Rosenhan en este experimento lo que hace es incluir en 12 hospitales diferentes. Eso es muy curioso porque además no lo hacen uno, lo hacen 12 hospitales diferentes. Incluir enfermos mentales falsos con un síntoma específico. El síntoma era el de escuchar voces. Estos enfermos fingían ser diagnosticados y entonces los doctores, curiosamente los hospitales aceptan a estos enfermos y les dan un diagnóstico exactamente igual: esquizofrenia. Ninguno de estos enfermos que fueron incluidos en los hospitales tenía ningún síntoma, pero todos ellos fingieron perfectamente el padecimiento. Ahora, cabe señalar que algunos de esos enfermos eran profesionales y algunos no lo eran. Profesionales de la salud. Psicólogos, psiquiatras, había un pintor incluso. Ajá. Entonces había como esta variedad para no pensar que estaba haciéndose el experimento con actores profesionales de la manera en la que podría ser engañado, ¿no? Ninguno de estos era actor profesional, pero sí eran profesionales de la salud y algunos no. Y la idea era justamente cuestionar la manera en la que la psiquiatría diagnosticaba y daba fe de que había un trastorno o una enfermedad mental. Claro. Justamente después de un periodo largo, me parece que fueron 6 meses, de haber estado internados en hospitales psiquiátricos, ningún médico, ningún personal profesional pudo detectar que no eran enfermos reales, que los síntomas justamente todos habían sido falsos. Y ellos salen con una medicación, curioso, ¿no? Porque además cómo los doctores se atrevieron a prescribir un medicamento a personas que fingieron una enfermedad, claro, ¿no? Salen con esta y Rosenhan hace una publicación sobre el supuesto experimento en el que, por supuesto, los centros psiquiátricos saltaron a atacar a Rosenhan diciéndole que eso pasó porque habían sido seleccionados específicamente los centros y no había habido protocolos de filtros para realmente saber, ¿no? Sí. Que Rosenhan había hecho trampa con ese experimento. Entonces Rosenhan lanza un reto tiempo posterior. ¿Cuál es el reto? Que iba a mandar enfermos a diferentes hospitales, especialmente a los hospitales que habían cuestionado el experimento, en el periodo de 3 meses. En ese periodo, aproximadamente 97 personas fueron rechazadas de los hospitales psiquiátricos y diagnosticados como enfermos falsos. Curioso del experimento, Rosenhan jamás mandó ningún enfermo falso. Los hospitales psiquiátricos rechazaron a personas que tenían síntomas por el hecho de creer que Rosenhan estaba mandando sanos, ¿no? Claro, yo creo que una parte que es muy importante por ejemplo, que podemos retomar para la discusión acerca de la problemática de el modelo de tratamiento típico de la psiquiatría, es que este tipo de enfermedad mental, y aquí en el experimento de Rosenhan ya se están refiriendo no nada más a un tipo de aflicción, sino específicamente a una aflicción que, digamos, en grado se vuelve enfermedad, ¿no? Porque no es lo mismo estar afligido que tal vez estar enfermo para la psiquiatría, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, hablábamos desde el episodio de los conceptos, ¿no? De esta idea de que en el manual DSM, había una temporalidad para cuánto tiempo padeces, ¿no? Si después de no sé cuántos meses no te repones de la pérdida de un ser querido, tienes ya puede ser catalogado como una enfermedad susceptible de ser tratada con fármacos, ¿no? Entonces... Y cómo esta enfermedad fue modificada con los años, ¿no? Ajá, que iban variando, ¿no? Pero entonces una problemática que aquí resulta súper clara y que es una cuestión
que es bastante escabrosa para este tipo de, digamos que de procesos anímicos, es que no existe la posibilidad de observar el proceso anímico directamente. Es decir, aún si yo digo que padezco hipertensión y voy a un hospital y quiero que me mediquen para hipertensión, existe una manera de, independientemente de que después uno pueda discutir la hipertensión, qué cosa es y cómo debería tratarse y un montón de cosas, ¿no? Pero es decir, si yo voy con un médico y digo que tengo hipertensión y finjo que tengo hipertensión y digo, no, me estoy mareando, el tipo de síntomas que haya con la hipertensión, me van a tomar la presión arterial en el brazo con el aparatito y me van a decir, no, no tienes hipertensión. Tú, o sea, crees que tienes hipertensión o a lo mejor te sientes así, pero tu presión es una presión que se considera normal, no la tienes, ¿no? Pero si yo voy y digo que escucho voces, como no hay manera de observar directamente esto, o sea, la presión arterial es, digamos que, más directamente observable. Existe una forma de medición de la presión arterial que podemos aceptar bastante confiable, ¿no? Lo mismo con una persona que, no sé, si tú puedes llegar a un servicio de urgencias y decir, no sé, tengo un vómito terrible y estoy vomitando sangre y va a haber el vómito y estás, o sea, estás perdiendo Es sangre. visible, O sea, es palpable. hay una manifestación y si tú lo dices pero no lo tienes, te van a remitir a un tipo te van a decir que tienes hipocondriasis o una cosa así, ¿no? Pero digo, no te van a diagnosticar para esa enfermedad. Pero en la enfermedad mental, como no existe la posibilidad de observarla directamente, lo único que tienes es el testimonio, digamos, confesión del que la padece, de decir, estoy padeciendo una aflicción mental, ¿no? Entonces, de entrada, eso la hace muy, muy diferente a otro tipo de, o sea, ya debería de ni siquiera pensar que se puede englobar en el mismo tipo de, mm, como de malestares, como lo es una enfermedad fisiológica, ¿no? Ya de entrada ahí eh, hay como una diferencia que debería de ser muy observable y que a veces a la hora de estar eh, dando fármacos parece ser que se olvida, ¿no? Es como de, pues tienes este mal, seguramente también debe tener su causa fisiológica, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos la vez pasada. Sí, porque además, hablando de esa perspectiva, no olvidemos que la psiquiatría justamente plantea medicar a quien dice tener síntomas. Eso es una realidad. Podemos hablar de que si hay maneras de medir las actividades neuronales, por supuesto que las hay, ¿no? Pero no son tan sencillas como poder mandar a hacerte un estudio de los similares para, no es Desde promoción luego. pagada, para ser diagnosticado por alguna enfermedad, ¿no? Y entonces, como solamente es el digo que tengo para obtener un medicamento podría ser muy benéfico o no. Ahora, no olvidemos que además estos medicamentos, como todos los medicamentos, la mayoría de los medicamentos, y no es que todos, yo no he encontrado alguno, pero si alguien conoce alguno, seguramente serán excepciones del 0,0001% que no tengan contradicciones ni efectos secundarios, ¿no? Porque eso es muy claro, tú vas a una farmacia, compras un medicamento y estos medicamentos atrás te dicen, bueno, no lo puedes tomar en estas condiciones y además puede Claro. causar esto. Y los que no lo llegasen a decir, seguramente dicen, me parece que hay por ahí hay un par de medicamentos naturales que te encuentras y que es de, bueno, no hemos encontrado nada, pero si llegas a encontrar algo, llama a este número, ¿no? Claro. Que son como, aún sabiendo que el medicamento puede ser muy benéfico, encontramos que también puede ser que no lo sea y que la mayoría, muchos medicamentos psiquiátricos son derivados incluso de la cocaína no no como la planta que se siembra en Centroamérica, no de la planta coca, sino de la cocaína procesada para ser utilizada como tipo anfetamina para consumo adictivo, ¿no? Y que estos medicamentos generan muchas veces adicciones y que hay que cuestionar, hay que informarnos, hay que ver que por qué se utilizan este tipo de medios en vez de considerar alternativas
Y se deja esta alternativa. Esto lo planteaba también Peter Goshner, médico. No son personas de la nada, ¿no? Médico que planteaba estas alternativas que tienen tantas contradicciones deberían ser consideradas como la última o como una salida no primordial. Claro. No olvidar que además todas las aflicciones mentales que llegásemos a tener como personas, siempre se pueden encontrar alternativas: musicoterapia, danzaterapia, psicoanálisis, psicología, los tratamientos psicológicos, la mayoría de los derivados de aflicciones mentales pueden ser incluso una simple confrontación misma a la vida, como el hecho de enfrentarse a la muerte, ¿no? ¿Quién Claro. está preparado para eso? Sí, y más allá del, o sea, por ejemplo, cuando se habla esto, ¿no? De que el fármaco tiene contraindicaciones y efectos secundarios, eso es parte de cualquier tipo de, o sea, em, no existe, o sea, no hay ni las sustancias como los fármacos o como el café o lo que sea, no son sustancias que tengan necesariamente, o sea, intrínsecamente puros beneficios o intrínsecamente puras maldades. Es decir, Ujú. todas las sustancias, dependiendo de la cantidad, de cómo se tomen, o sea, todo puede tener contraindicaciones, todo puede tener efectos secundarios, todo puede tener beneficios, ¿no? El problema es que muchas veces se atribuye a los fármacos una especie como de solución, o sea, se vuelve como decías la vez pasada, ¿no? La bala mágica, ¿no? Y no se entiende que es solo una sustancia, ¿no? Pero más allá de esto es, eh, incluso, tal vez aquí es un poco reiterar la idea de la que habíamos hablado, pero que me parece que es punto, el punto más problemático de la psiquiatría. Es decir, si no es posible observar directamente la aflicción mental, no es posible ni siquiera observar la aflicción mental por medio de las observaciones neurofisiológicas, no es posible observarla por medio de las reacciones químicas porque eso no es una aflicción mental. Uno puede observar que hay ciertos cambios en las estructuras eléctricas del cerebro, observar que hay cierta actividad, observar que hay pero eso siempre pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, si me enojo y empiezo a gritar, también va a haber una clara alteración en mis cuerdas vocales, pero no quiere decir que el que yo esté teniendo esta alteración en mis cuerdas vocales es la causa del enojo, ¿no? También en el enojo podría yo empezar a segregar muchos jugos gástricos o tener algún tipo de reacción estomacal, pero no quiere decir que la reacción estomacal fisiológica sea la causa, ¿no? En algún momento, porque se pensó, todavía se piensa, ¿no? Que el cerebro es como, digamos, el centro de esta cuestión de actividad mental. Y con actividad mental no quiero decir nada más como lo racional, ¿no? Sino también como las cuestiones emotivas y todo. O sea, en el cerebro a veces se da la sed, pero no, o sea, si uno busca en el cerebro no hay algo como las emociones, ¿no? A pesar de que el cerebro pueda manifestar reacciones muy específicas, ¿no? Pero este tipo de reacciones que más bien a mí me parecería que habitan, y no nada más a mí, hay tradiciones donde esto así pasa, de hecho el psicoanálisis así lo considera también, parece ser que este tipo de cuestión anímica es otro plano, o sea, es habitar otro plano que puede tener una incidencia y una manifestación fisiológica, pero se encuentra en otro espacio, es otro tipo de, digamos que lo anímico, aunque pueda tener una muy estrecha relación, eso es indudable, con lo físico, y que puede haber una cuestión de intercambios, realmente cuando hablamos de la vida anímica estamos hablando de otro plano que no es el fisiológico, ¿no? Y muchas veces, así como para distintos, es decir, la misma ciencia reconoce, por ejemplo, que no podemos tratar de explicar
los fenómenos, por ejemplo, de la física, de las sustancias inanimadas, tienen ciertas reglas, ¿no? Pero para la biología existen otras reglas, es decir, los seres vivos ya empiezan a tener otro tipo de comportamientos, pero el tipo de, digamos, leyes, y luego valdría la pena tal vez hacer una discusión de a qué nos referimos con esto de leyes, pero las leyes que rigen el comportamiento de los organismos celulares no necesariamente son las de los tejidos, y si uno aplica la de los organismos celulares para lo de los tejidos, van a encontrar como discrepancias, ¿no? Y la de los tejidos no son las mismas que de los órganos, y la de los órganos no son las mismas que la del cuerpo, y las del cuerpo entonces tampoco necesariamente son las mismas que las de los estados anímicos, ¿no? Sí, justamente, que fue uno de los principios eh, eh, matemáticos más importantes, es justamente confrontar este tipo de leyes, ¿no? Las leyes de Claro, Newton, sí. esto me lo platicaba un amigo que estudia física, eh, con el que vivía antes. Él me platicaba justamente uno de los principios básicos. Las leyes de Newton detuvieron la física tanto tiempo por el hecho de ser consideradas absolutas. Si no fue hasta que llegaron las leyes de Einstein, que modificaron y que cambiaron la manera de ver el espacio-tiempo de una manera tan drástica que nos demostraron que el tiempo es relativo, ¿no? En esos Claro. principios básicos. Y que estos son, es decir, hay todavía podemos porque creo que a veces esta concepción de que las leyes de Newton ya fueron superadas por las leyes de Einstein es exactamente lo que ha permitido que la ciencia diga, no, pero espérate, yo acabo de encontrar que esto ya no existe, ¿no? Pero si las de Newton estaban mal, las creencias de los chamanes mesoamericanos estaban todavía peor y eran la ignorancia completa, ¿no? Más bien, y todavía lo podemos ver, hay campos de acción donde las leyes de Newton, como la ley de gravedad, funcionan muy bien, pero hay otros planos espacios donde no estas leyes funcionan no nada. funcionan para nada. Y pese a mucho de lo que se ha dicho hoy, parece ser que hay espacios donde las leyes, por ejemplo, que habían encontrado los chamanes mesoamericanos, funcionan, pero son espacios donde estas leyes funcionan, que no necesariamente van a ser las mismas de otros campos. Pero el discurso oficial que, desde nuestra perspectiva, ahora me parece que las cosas están cambiando, pero desde nuestra perspectiva es un discurso que todavía pesa mucho y es un discurso que se difunde por medio de las universidades, que es el del que todo mundo puede hablar sin ser cuestionado, digamos que el oficial, el que uno confía, al que tiene uno que, es decir, uno cuando pide seguro médico nunca pides servicios gratuitos de chamanes o de acupuntura o ni siquiera de tratamientos, por ejemplo, como el psicoanálisis o otras cosas. Cuando pides servicios médicos, lo que te van a dar es tal vez un servicio psiquiátrico. Por ahí la psicología ha entrado bastante, hay que reconocer que ha habido aperturas en esos campos, pero todavía, o sea, el discurso oficial pesa y este discurso oficial ha tenido esta idea de que no, sí, pero ahora lo mejor es lo que yo encontré en este momento, ¿no? Y lo que uno encuentra en este momento responde a circunstancias muy específicas, como lo veíamos, ¿no? Que justamente es estas perspectivas, olvidarnos de que de ver la otra cara de la moneda siempre termina siendo un cuestionamiento que no sé si nos contrapone la moral. A veces como en las universidades te enseñan a seguir tanto líneas que te olvidas que justamente el estudiar ciertos parámetros nos llevan a entender esto, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos conocimiento un poquito sobre las etapas del desarrollo de la infancia y los que han estudiado un poquito de pedagogía o han tenido en contacto con estas ideas de Piaget y saben y deberían saber el aspecto de cuáles son las etapas del desarrollo de un niño, por ejemplo, sería entender que los niños tienen una etapa de la infancia donde son egoístas y groseros y no entienden, no tienen esta sensación de la empatía. Hay muchísimos experimentos donde el niño, por ejemplo, al tener un contacto con la actividad de compartir con otro niño,
El niño no tiene esa capacidad de poder ser, de poder tener, de tener, pues, ser compartido y tener compasión y poder generar estos lazos afectivos. Sí, por supuesto, tiene la necesidad de tener que relacionarse, pero dentro de esa relación el niño tiene que aprender a relacionarse. No nació con ese instinto, sino te aprende. Y muchos niños reaccionan de maneras agresivas, de maneras no normales. Si entiendes la pedagogía de Piaget, esto está súper claro y tú ves a un niño que actúa además con esos parámetros, puedes entender que Piaget en sus libros del análisis sobre la infancia nos dice, justamente hay etapas, hay edades, pero no son para todos y no se cumplen en los mismos parámetros. Sí son consecuentes, pero mientras que uno podría pasar esta etapa a los 3 años, otro podría, por las condiciones sociales en las que se envuelve, estarla viviendo a los 6 años, ¿no? Claro. Ahora, la psiquiatría, justamente con estos manuales tan dogmáticos, tan emblemáticos, te dicen, bueno, pero si un niño se comporta mal, podemos diagnosticarlo con trastorno trastorno negativista desafiante, y entonces el trastorno negativista desafiante es acreedor a un psicofármaco. Dios me libre de encontrarme con esas personas, porque además maestros que inducen además a los alumnos a este tipo de tratamientos, olvidándose de que tuvieron una formación pedagógica en la que el niño tiene que, por necesidad, pasar por estas etapas. Y se olvidan de ese otro parámetro. Y el otro parámetro, además, planteado muchísimo por muchos psicólogos y muchas maneras de ver, un amigo César, él planteaba muchísimo que él no atiende a niños, sino hasta después de los 11 años, porque justamente el principal problema en un niño no es el niño, es la familia en la que se desenvuelve, ¿no? Y entonces, ¿por qué terminamos medicando al niño? ¿Por qué miras el problema por la superficial? ¿Por qué terminas atendiendo, por ejemplo, los problemas psiquiátricos, los problemas de estos, cuando se muere con parámetros como el DSM, diciéndote que en 3 meses ya, tómate un chuchito, vas a estar bien, se te va a olvidar el problema, ¿no? El problema. Sí, justamente yo creo que una de las cuestiones aquí fundamentales es eso, es el equiparar totalmente algún tipo de aflicción, otra vez refiriéndonos a aflicción en términos de cualquier tipo que sea una causa de molestia emotiva, equipararla a un tipo de funcionamiento pobre o funcionamiento o incluso como no, se me fue ahorita la palabra que quería decir, pero como una especie de subfuncionamiento, como de un funcionamiento por debajo de lo que debería de ser, que podemos observar digamos que hay que reconocer que hasta cierto punto la medicina moderna ha entendido bien cómo funciona el cuerpo. Me parece que ha entendido bien, ha podido describir muy bien cómo funciona el cuerpo. El cómo funciona el cuerpo no necesariamente es el mismo que el por qué, ¿no? Es decir, como este ejemplo a veces a mí me gusta también mucho, pero o sea, uno puede hablar del ciclo del agua que nos enseñan en la primaria, o no sé si todavía lo enseñan en la primaria, pero a mí me tocó el ciclo del agua, ¿no? Donde te dicen toda esta onda así de que está el agua de los mares, se evapora por el calor, llueve, cae de las montañas y hay todo un ciclo, ¿no? Esa es una descripción, digamos, bastante funcional y bastante que es una buena descripción de cómo llueve, ¿no? Pero no te dice por qué llueve. Te dice cómo llueve, pero no te dice por qué llueve. La ciencia médica a mí me parece que ha sido bastante precisa, incisiva en describir cómo pasan cosas dentro de nuestro cuerpo a niveles fisiológicos, ¿no? Entonces puede decir muy bien cómo es una enfermedad, cómo es un funcionamiento, digamos, desafortunado del cuerpo, ¿no? Cómo es no sé, en el caso de la diabetes, por ejemplo, en el caso o de plano, ¿no? De problemas como agudos, que no necesariamente son problemas crónicos, como las apendicitis, encuentra bien qué es, ¿no? Se inflama, todo eso, o sea, todo eso que me parece puede ser limitado para describir por qué, y a lo mejor habría que después preguntarse por qué la gente se enferma, ¿no? Pero cómo se enferma, digamos que la ciencia médica lo ha logrado describir de muy buena manera, ¿no? Ahora,
el problema viene en equiparar esto al tipo de aflicciones mentales, ¿no? Porque ¿cómo son estas aflicciones mentales? ¿Qué es una aflicción mental para empezar? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, a mí me gustaría ahora un poco traer el ejemplo del psicoanálisis, porque a mí me parece un ejemplo hasta cierto punto muy notable, porque primero el psicoanálisis, su, digamos, eh, creador o la persona que, no tanto como creador, porque justamente esto es parte de lo que le da tanto desprestigio científico al psicoanálisis, pero digamos, la figura base del psicoanálisis, que es Freud, era neurólogo, ¿no? Entonces, este era un médico neurólogo que se dedicaba justamente a estudiar las enfermedades nerviosas desde la perspectiva fisiológica. Y él mismo empieza a, justamente como ejemplo de curiosidad científica y como ejemplo de una mente capaz de concebir otro tipo de escenarios, empieza a postular que en realidad toda la cuestión anímica podría ser, digamos que otro juego de realidad, otro tipo de polo real donde las reglas y las formas y por lo tanto el tipo de soluciones deberían de ser totalmente distintas, ¿no? Y justamente hay un texto de Freud que a mí me parece muy didáctico, muy claro y donde expone de alguna manera los principales puntos de su teoría, de la teoría psicoanalítica, a cómo era en ese momento, ¿no? Porque la teoría psicoanalítica también ha ido cambiando mucho, o sea, no es lo mismo la teoría psicoanalítica como la concebía Freud, no es lo mismo como después la concibieron algunos alumnos como Jung, por ejemplo, o como después la concibió gente como Lacan, ¿no? Que, o sea, ha ido cambiando mucho y hay que reconocer que desafortunadamente la teoría psicoanalítica ha tenido también sus limitantes, ha tenido sus problemas. A mí me parece que Freud mismo y después Lacan, por ejemplo, se metieron en ciertos embrollos ahí teóricos y cierto tipo de cosas donde empezaron como a solitos a enredarse en un laberinto muy complejo. Que el mismo Freud decía, hay tres causas perdidas. La política, la educación y el Y el psicoanálisis, que fue la psicoanálisis. invención. Nah, esa no la conocía, pero es bastante, a mí me parece bastante emblemático que justamente Freud lo que empieza, y justamente cuando habla de esto, en este texto que se llama El análisis profano, es un texto como que les digo, me parece como importante porque Freud está tratando de defender la idea de que no solamente los médicos pueden hacer análisis. Y eso es muy interesante porque quiere decir que él, cuando postula el psicoanálisis digamos que podemos distinguir entre dos tipos de el psicoanálisis teórico, que es como una especie de ciencia de la mente, y ahí hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Es ciencia de la mente en el sentido más puro de la palabra ciencia, es tratar de conocer, tratar de indagar qué es lo que había en la mente, ¿no? Que no existan los parámetros técnicos que a veces la ciencia da, es decir, tipos de cosas observables, numéricas, replicables en experimentos, todo este tipo de parámetros que después se asocian con lo científico, que más bien deberían de ser asociados, a mí me parece, con una técnica, ¿no? Con una técnica de conocimiento que se le ha dado el papel de científica y como la científica, como si lo científico fuera lo único verdadero. Pero el psicoanálisis se puede entender como una ciencia de la mente, es decir, como un tratar de escudriñar qué hay en la mente. Y por otro lado, también como una opción terapéutica para superar estas aflicciones. Me parece como ciencia de la mente ha sido es bastante interesante, aporta mucho. Desafortunadamente, como opción terapéutica, su eficiencia ha estado ha sido bastante Cuestionable. cuestionable. Parece ser que es muy baja, además, o sea, es decir, realmente tiene muchos problemas. En parte porque esta ciencia de la mente, que es el psicoanálisis,
es, digamos, bastante nueva. Freud estuvo haciendo todos sus trabajos a principios del siglo XX, entonces en realidad es un campo que ha tenido poco tiempo, es un campo que ha estado tratando de dilucidar una cosa bastante escabrosa y difícil de ver como la mente, o sea, que cómo ves la mente, no cómo ves la mente de otro además, ¿no? Te tienes que, de hecho por eso el término psicoanálisis, ¿no? Es el análisis de la psique, ¿no? Y, y bueno, no solamente, lo quiero decir, este tipo de prácticas no son exclusivas del psicoanálisis. Existe, por ejemplo, una tradición mucho más antigua, 2500 años más, donde justamente intentan hacer lo mismo, ¿no? Que es la tradición, por ejemplo, budista, ¿no? Claro, aquí es distinto, pero lo traigo ahora a mención justamente para ver qué tan no científico puedes, o sea, qué tan no técnico, qué tan no eh, inmerso en los parámetros de lo que hoy se considera el conocimiento científico y válido. Tanto así que el budismo, por ejemplo, es en Occidente conocido sobre todo como una religión, pero también es una psicología, también es una ciencia de la mente que ha tenido otro tipo de parámetros, ¿no? Y eso no quiere decir que, que el campo, o sea, que ese conocimiento no pueda ser verdadero. Eh, Hay una anécdota que contaba Facundo Cabral, muy buena, que le decían a Pasteur que él, que hablaba mucho de la mente, médicos forenses le decían, no, tú hablas mucho de la mente, pero nosotros que hemos abierto cientos de cadáveres nunca hemos encontrado ni nada del alma. Tú que hablas mucho del alma, nosotros hemos abierto cientos de cadáveres y no hemos encontrado ni rastros de ella. Y, y Pasteur les contestó, cuando se muera su madre, pártanla en cientos de pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes. Y entonces, encontrar ese tipo de perspectivas es entender que hay cosas que incluso la ciencia todavía no ha podido claro. clarificar y que además son parte del entendimiento de la asociación del mundo como lo conocemos. El mundo como lo conocemos no puede ser entendido como si fuéramos máquinas que necesitan ser reparadas. Claro. Y por ejemplo, bueno, parece ser que va a ser difícil llegar a hablar un poco de estos postulados del psicoanálisis, pero bueno, parece ser que una cosa importante acá y que es de alguna manera reconecta con el problema de la psiquiatría y que reconecta también con el primer episodio donde hablábamos de los conceptos, es justamente tanto Moy como yo teníamos la idea de que esto sería más bien una continuación, pero bueno, así ha surgido, ha sido recurrente este tema, pero me parece que es importante. Es justo esta idea otra vez de sostener cómo es que en algún momento el conocimiento científico que generó toda una serie digamos, de parámetros y de condiciones para la observación de ciertos fenómenos, para la comprobación de ciertos fenómenos, para la validación de estas observaciones y para la verificación, en realidad tiene más un carácter de técnica que de ciencia en el sentido de conocimiento, ¿no? Esta idea de la ciencia como un conocimiento parece ser que se quedó de repente limitado a un tipo de parámetro técnico que es la posibilidad de la observación de algo concreto, de algo tangible, ¿no? Es decir, la ciencia, el discurso científico dominante se ha apropiado de esta etiqueta de ciencia, cuando en realidad me parece que es una técnica de observación y una técnica sí, como todas, ¿no? Una técnica de entender, o sea, una manera de entender lo que ocurre y de tratar de explicar los fenómenos, pero que ha sido demasiado Dogmática. encasillada. Más que dogmática, porque me parece que para lo dogmático necesitaría tener una intencionalidad dogmática,
o sea, y me refiero a la ciencia, ¿no? Independientemente de cómo se utilice después por algunas instituciones, pero la ciencia lo que se conoce como ciencia se ha quedado encasillado en un tipo muy específico de técnica de observación, de técnica de comprobación, de técnica de investigación y de indagación, que entonces ha ocasionado problemas como el pensar que a un niño, por simplemente por decir que se porta mal, ya le puedes catalogar un síndrome y le puedes entonces dar una medicación porque ese síndrome tiene base, o sea, tiene causa, además en un tipo Desarrollo. de proceso o de, ¿cómo O se sí, de dice? interrupción química neuronal. Ándale, de un fenómeno que es observable que es observable para esta técnica. Es decir, es tanto así como si yo dijera, bueno, yo además como yo no sé, yo solamente reconozco un tipo de manera de caminar, o sea, yo camino, no sé, con un tipo de técnica de caminar, ¿no? Que fuera curioso decir, pues si yo camino con los pies haciendo así, en lugar de caminar así, esto es lo que para mí el avanzar tiene que ser acá y solamente lo que yo pueda llegar y lo que yo pueda hacer por esto, yo le concedo la posibilidad de ser un camino posible, ¿no? Es decir, si alguien corre, no, si alguien gatea, no, si alguien rueda, esa no es una manera válida de avanzar. La única manera válida de llegar a cierto lugar es esta, ¿no? Me parece que la ciencia, de repente, lo que conocemos hoy como ciencia, ha dejado este carácter de ciencia y se ha quedado justamente en decir, tengo un método y es lo que mi método me permita, es lo que, lo que se puede conocer. Y esto que se puede conocer me parece que es lo que ha construido esta realidad como la de la psiquiatría, ¿no? Donde justamente por este problema de que solamente lo que este método permite observar y lo que este método permite corroborar es lo que ha encasillado y ha dicho, bueno, entonces la enfermedad mental tiene que ser necesariamente esto, la aflicción mental tiene que caber acá y ha de alguna manera desechado otras posibilidades, ¿no? Pero no solamente con eso, hoy estamos viendo, por ejemplo, un tipo de situación mundial donde se nos dice que estamos en medio de una... esa a mí me parece todavía más problemática porque todavía en esta digo, bueno, al menos hay un método equivocado y a lo mejor es como un tipo de... Ya me estoy desviando mucho, pero regresaré. Es decir, el método este científico es una especie como de... Cuando uno tiene un cierto tipo de... que uno hace algo, no, no sé, por ejemplo, tal vez algún ejercicio físico o un tipo de salto, Actividad. donde sabes que hay un riesgo, donde te puedes caer, y si ya encontraste una manera de hacerlo, por ejemplo, Un tipo de técnica podríamos ajá, llamarlo así, ¿no? en la práctica es un ejemplo que yo pues conozco bien, como en el piano, ¿no? De repente hay ciertos movimientos que uno dice, si este salto ya me salió así, ya siempre lo hago así, ¿no? Y ya no, aunque a lo mejor haya tensión o a lo mejor, pero uno no se suelta por la posibilidad de fallar, ¿no? Me parece que la ciencia, como si tuviera esta actitud de, bueno, como esto a mí me da seguridad, ya no abro la posibilidad a otro tipo de caminos, ¿no? A otro tipo de métodos, a otro tipo de técnicas que a lo mejor también pueden generar conocimiento. Y que permitan esta apertura además de entender que el entender aún está muy lejos para todos, para todos. En general, José Antonio Fernández Bravo lo planteaba de esta manera, ¿no? El aprender implica entender que aquello que teníamos por verdad, mañana ya no es tan verdad como la que hoy creíamos que era. Y esas verdades absolutas que de repente, además, degradan, denigran y desplazan toda actividad que no sea consecuente con ellas mismas, termina siendo una actividad que al final va a ser estancada y atrofiada por un síndrome
de histeria colectiva, ¿no? Un momento en el que todos nos vamos a encontrar con que el entender para mí, por ejemplo, yo y Abraham tenemos posturas religiosas muy, no sé si siquiera podemos llamarlas religiosas, ¿no? Pero posturas de creencia diferentes, ¿no? Él tiende a una postura más budista y yo tiendo a una postura católica, ¿no? Y de repente pensar que este tipo de ideas están completamente peleadas y que jamás van a ser conciliadas de ninguna perspectiva, lo único que implican es una degeneración de lo que está pasando en nuestro progreso personal, porque al final del camino, pues es lo que nos queda, ¿no? Buscar un progreso, un desarrollo personal que nos pueda llevar a, pues, encontrar la paz o encontrar el éxito o cualquiera que fuese el camino de cada quien, ¿no? La perspectiva siempre es entender que ni la psiquiatría, ni la ciencia, ni las actividades naturales, ni las actividades sociales, ni tal vez ni siquiera las actividades religiosas tienen una verdad absoluta. Que nuestra verdad hoy es verdad y mañana... Sí, y justamente esta idea, ¿no? Es decir, hay que tratar de en eso creo que es importante, ¿no? Una técnica, un tipo de conocimiento, una manera de generar ciertas cosas, no quiere decir que sea la única posibilidad, ¿no? Y que es parte de lo que nos interesaría explorar en estas conversaciones del podcast y en este tipo de, nos gustaría mucho tener como esta retroalimentación también, donde, donde justamente pudiéramos cuestionarnos, y no se trata de una duda así de mala fe, de, pues es que todo esto, sino realmente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando uno trata de, de, por ejemplo, poner a prueba esta idea del discurso técnico científico y decir, bueno, sí, este es el único camino que puede dar, porque este camino claramente de alguna manera, ha hecho a un lado, ha desplazado otro tipo, o sea, parecería como si el mundo y nuestra experiencia del mundo tuviera que estar resumida en proteínas, en impulsos eléctricos que transitan por el cuerpo, cuando nuestra experiencia claramente, es decir, eso ni siquiera es parte de nuestra experiencia. Nosotros no podemos experimentar, eh, nadie en su sano juicio, ni nadie Puedo experimentar las cantidades de vitaminas que tiene. exacto, te va a decir cuando se siente triste, te va a decir, está ahorita como que tengo una falta de dopamina, mi serotonina está así y creo que los impulsos que van de estas neuronas, no sé, eso no pasa, ¿no? Eso no es la experiencia, ¿no? Lo que nosotros decimos es, en este momento me siento muy bien, me siento feliz, me siento contento, o en este momento me siento muy mal, me siento decepcionado. Si uno un poquito trata de ver eso, es muy probable que encuentre causas que no tengan tanto que ver con la serotonina, sino que tengan que ver cómo reaccionamos a ciertos estímulos del exterior, ¿no? Si uno hizo un recital y te fue mal, pues entonces a lo mejor vas a decir, pues me siento mal, ¿no? Si te peleaste con tu pareja y tienes, pues entonces te vas a sentir mal, ¿no? O si te fue muy bien en algo, te vas a sentir bien. Entonces, el hecho de que este tipo de cosas no puedan ser observadas por la ciencia no necesariamente debería de hacernos pensar que no hay otros caminos para investigar y para construir un estado de bienestar, porque a lo mejor el estado de bienestar no tiene tanto que ver con modificar la serotonina, sino más bien con modificar cómo estamos reaccionando a todo lo que la vida en su experiencia directa nos ofrece, ¿no? Sí, y yo, bueno, me gustaría concluir con un par de ideas. La primera es, mucho de esto tiene que ver con una industrialización del conocimiento, pero mucho más, aún más, tiene que ver con nuestra creencia sobre esa industrialización y sobre esa
imposición del conocimiento. Creer en una vertiente nos ha hecho olvidarnos de todas las demás, y además creer que el discurso oficial es el único discurso que existe. No solo es responsabilidad del discurso mismo, sino también de nosotros por haberlo creído, ¿no? Facundo Cabral planteaba en uno de sus conciertos una comparativa entre hombre y ciudadano, ¿no? Ciudadano es aquel que espera que el mundo haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que la verdad se le encuentra dentro de uno mismo. Y cerrando con esta idea del libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde ella platicaba con la oruga y le preguntaba a la oruga, ¿quién eres? Y Alicia le contestaba, no lo sé, señor, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Que es justamente la perspectiva de entender que todos estos problemas, todas estas aflicciones son justamente un aprendizaje en nuestra vida y que no necesariamente tienen que ser consideradas como una enfermedad misma que tiene que ser tratada como... Claro. Con... Sí, y más allá de las aflicciones, pues es eso, ¿no? Es explorar los caminos. Creo que ahora sí, tal vez Debemos concluir. Debemos concluir, pero creo que este momento que estamos viviendo es un momento donde tenemos que de alguna manera retomar nuestra autonomía, nuestra responsabilidad de no esperar a que nos llegue todo de fuera y decir, bueno, de esto, claro, hay que nutrirnos, no somos nada sin todo lo que nos rodea, y somos lo que somos porque está todo lo demás, pero es muy importante que también seamos capaces de nosotros construir nuestras realidades. Y solamente lo vamos a poder hacer en la medida en la que nosotros podamos no dejar que este tipo de discursos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino donde más bien seamos capaces de utilizar estos discursos y estas herramientas conceptuales para generar un criterio. Para generar no solamente un criterio, sino una realidad, ¿no? Para poder generar realmente un estado de bienestar también, ¿no? Para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos que terminar. Bueno, concluimos. Ajá, no, ya ninguna idea extra, pero pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. Bueno, si nos están viendo en YouTube, ya sabes que estamos ahí. También tenemos página en Facebook, nos encuentran como La Llave Podcast. En Instagram también. Ahí subimos, además, en Facebook y en YouTube, además subimos algunas ideas, mensajes que de repente encontramos en textos que nos invitan a la reflexión. Mucho de Greenberg, sí. Pero ya subiremos algunas otras cosas. Y recientemente en Spotify pueden encontrarnos. Todos los podcasts a veces tardan un poquito más en subirse, pero también están ahí y nos van a seguir viendo, sí. Bueno, escuchando en todas estas redes. Sus comentarios son muy importantes, así que por favor comenten. Cualquier idea es bienvenida y todas las revisamos, las leemos y todo, así que sí, además es un espacio de reflexión y los invitamos incluso al debate. Si tuvieran alguna idea que proponer, con gusto la leeremos, y de ser agradable o de tener una idea concreta que pueda ser, además que que esté abierta esta apertura de contraponer puntos, pues con mucho gusto hasta podemos invitarlos a participar en este espacio. Claro. Después tendremos transmisiones en vivo donde también podremos interactuar. Y pues eso es todo, y gracias por ver este podcast. Por aguantar.